Y ahora sí. Cordial saludo. Nosotros somos el grupo número 8, conformado por Cristian Steven Zuluaga Gallego, Diana Marcela Álvarez Alzate, Juan Manuel Zuleta González, Deili Jiménez, Deili Jimena Vélez Sepúlveda, Alexander Morales Cardona. Vamos a socializar y a presentar el video sobre la fase 5, propuesta de estrategia de manejo de arbences integrados, integrado de arbences, perdón, evaluación en cebolla cabezona, Allium cepa y sistemas de producción de naranja Valencia, Citrus sinensis. Quien les habla, Juan Manuel Zuleta. Introducción y contextualización edafoclimática. Los dos sistemas productivos están en zonas diferentes. El sistema de cebolla cabezona se encuentra ubicado en Cota, Cundinamarca. Es un sistema de ciclo corto, mientras que Naranja Valencia se encuentra establecido en San Vicente de Chucurí, Santander. Es un cultivo perenne. La altitud sobre el nivel del mar del cultivo o del sistema productivo de cebolla cabezona es una altitud de 2.610 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio de 12 grados centígrados. Es un clima frío. Los suelos tienen una textura arcillosa, materia orgánica al 5% y unas pendientes del 12%. Mientras que el cultivo de Naranja Valencia cuentan con una altitud de 900 metros sobre el nivel del mar. Allí sí tenemos un clima cálido con una temperatura de 27 grados centígrados. Las condiciones del suelo son una textura franco-arcillosa, más cargados en materia orgánica al 10% y unas pendientes más inclinadas, casi que críticas o críticas en este caso, del 40%. El objetivo del manejo integrado de arbences es diseñar y establecer un sistema integrado y adaptado que combine diferentes controles, tanto desde los culturales, biológicos y tecnológicos, para así hacer el control de las arbences que nos generan inconvenientes en nuestra producción y reducir los impactos ambientales negativos que hacemos con las labores de control, que especialmente se fundamentan en procesos químicos. Entonces, vamos a ver en todo este procedimiento y en estas explicaciones que les vamos a brindar cómo es la integralidad del manejo de arbences para estos dos sistemas productivos. Dale la siguiente, por favor. Diagnóstico florístico y periodo crítico en cebolla. La comunidad de arbences que se identificó como dominantes es Kikuyo, cuyo nombre científico es Penicetum clandestinum, es una gramínea con condición C4, es perenne y de alta agresividad y con crecimiento estolonífero. Amaranthus híbrido, comúnmente conocido como bledo, es una dicotiledónea anual con una alta tasa de producción de semillas, que es una de las características de reproducción que nos afecta en el sistema productivo de la cebolla cabezona. Echinochla cruzgali, paja pantona y Chenopodium album, cenizo. Los periodos críticos de competencia que se identificaron se encuentran establecidos entre los 20 y 45 días después del trasplante. Y una de las condiciones por las cuales se reproduce tanto y es complejo el manejo de arbences en el caso de la cebolla cabezona es que la morfología foliar, el desarrollo foliar de ella es erecta y filiforme, lo cual no genera un sombreado y una cobertura en el suelo, lo que deja expuesto a interferencia y a ingresos de rayos solares para las plantas de especie C4, en este caso las arbences con desarrollo C4, que al momento de hacer aplicación de químico, al momento de hacer otro tipo de control, estas son las primeras que emergen y se reproducen rápidamente. Componente agroecológico y físico en cebolla.
Aquí vamos a ver los diferentes tipos de controles o tres diferentes tipos de controles para el cultivo de cebolla. El primero es el control cultural y es un control que se debe de empezar a implementar para, por un lado, aumentar la densidad de siembra, por ende la mejora en la producción, mayor cantidad de producción por hectárea, eh, y pues lo que hablábamos anteriormente, para disminuir las áreas disponibles de ingreso de rayos solares y pues posteriormente la emergencia de las arbences. Entonces, lo que se recomienda es una distancia de 0,15 metros, o sea, 15 centímetros entre planta y 30 centímetros entre surco. Esto acelera el cierre del dosel vegetal y contribuye en el sombreado de la cobertura y disminuye las condiciones favorables para que emerjan las plantas, especialmente las de condición C4. Control alelopático. Eh, Allí se recomienda hacer la implementación de mulch, o sea, aplicación de cobertura muerta, puede ser con paja, de cereales, que en este caso se recomienda pues de avena o cebada. También en algunas otras partes del país y según pues el tema cultural también se le aplica viruta, viruta pues de madera que comúnmente lo conocemos como acerrín, también sirve de colchón y esta se descompone como materia orgánica y sirve para la nutrición de las plantas. Y los exudados de la avena y la cebada pues inhiben también la germinación fotoblástica del Amaranthus híbrido. Entonces es un control alelopático interesante también para implementar en este manejo integrado de arbences. Ya continuamos con el control biológico y manual, que es la inoculación de Trichoderma hasinaum, qué pena, eh, para la estabilización biológica de la rizósfera arcillosa, especialmente en las condiciones de suelos arcillosos. Y seguido de esto, pues hacer un deshierve manual focalizado con asadón pues de mano, antes del inicio del periodo crítico de competencia. Continúa, compañero. Bueno, el control químico y rotación de los mecanismos de acción básicamente está dado de acuerdo a la etapa por la que atraviesa el cultivo. Normalmente en el establecimiento previa al arado se usan frecuentemente los herbicidas no selectivos como el glifosato, nombre comercial bastante conocido, Roundup, Panzer, Glifogan, entre otros. Este tipo de herbicidas básicamente lo que tienen es un control sistémico de las plantas que están en la superficie del suelo, generando la muerte descendente de esta de hoja a raíz. Y ahí es donde hemos encontrado, según los artículos expuestos para el desarrollo de la actividad, la resistencia en el pasto quicuyo. Este tipo de herbicidas básicamente lo que hacen es evitar que la planta nuevamente vuelva a reverdecer, como sí sucede con los herbicidas de contacto, puntualmente productos como el paraquat, que son herbicidas de contacto más no sistémicos. En el caso de la preemergencia, digamos que es bastante limitante en el cultivo de la cebolla debido a las densidades de siembra y a la competencia de arbences, el deshierve manual, pero este genera un alto valor para el productor y se hace necesario la aplicación de productos herbicidas preemergentes, los cuales generan una capa de cobertura sobre la superficie del suelo. Obviamente estos tienen que ser utilizados en dosis apropiadas y el suelo debe estar en condiciones de campo. En un suelo seco no se recomienda utilizar productos como la pendimetalina debido a que no tiene una buena acción. Contrario a lo que uno creería con relación a los herbicidas por emergentes, estos no
controlan las malezas o los arbences a través de sus hojas, sino que ellos se adhieren a las arcillas del suelo, generando una cobertura. E inmediatamente las raíces de las semillas empiezan a emerger, estas entran en contacto con la molécula y empezamos a tener un control de las mismas. Es importante tener en consideración que el uso de este tipo de productos básicamente también inhibe el crecimiento de algunas plantas que tienen control alelopático, entonces no hay discriminación. En posemergencia, ya cuando tenemos plantas establecidas y no se hizo un control previo, pues normalmente los productores acostumbran a utilizar productos como el Fluciafol Butil, que básicamente lo que hace es inhibir la enzima a casa del grupo 1 del IRAC. Es un producto altamente selectivo en la cebolla y exclusivamente se utiliza para control de gramíneas. Comercialmente lo conocemos como Fusilade. El criterio antirresistencia básicamente está dado por las rutas metabólicas o el control que podemos tener de los arbences que comparten nuestro cultivo. Y de acuerdo a su crecimiento, de acuerdo a su tipo de raíces, hojas, tallos o periodo de competencia, elegimos el control químico o el herbicida apropiado para el control de las mismas. Obviamente, para tener un buen control de un arbence en un cultivo, el que sea que estemos trabajando, en este caso puntualmente cebolla y naranja, es importante tener una previa calibración de los equipos de fumigación o las máquinas aspersoras con las que nosotros vamos a realizar dichas aplicaciones. En una aplicación indiscriminada con herbicidas como el glifosato, si no controlamos la cantidad en litros por hectárea a aplicar, lo que vamos a conseguir es que las malezas, los arbences, las gramíneas adquieran resistencia porque hacemos una aplicación de una alta cantidad, una alta concentración del activo, pero la planta va adquiriendo resistencia al control de la misma. Entonces, previa a la aplicación, lo primero que debemos hacer es calibrar nuestros equipos, conocer cuánto es el área a aplicar. Para este caso se hace el ejercicio con la aplicación con aguilones y un tractor, donde encontramos la velocidad de aplicación, la cantidad de agua y el área a aplicar. En parámetros de campo, básicamente tenemos que conocer también la velocidad de avance del equipo, la máquina, en este caso el tractor, el ancho efectivo del trabajo, que básicamente es un aguilón de 6 metros con 8 boquillas a una distancia de 0,75 metros entre cada boquilla, con un caudal aproximado de 8 por 6 litros por minuto para un total de, perdón, aclaro, tenemos un total de 8 boquillas, cada boquilla con una capacidad de descarga de 0,6 litros por minuto o 600 centímetros cúbicos de descarga por boquilla para un total de 4,8 litros por minuto. Eso obviamente tiene que ir atado para poder tener una buena cobertura y no aplicar de más el producto y así obtener desperdicios o ir adquiriendo resistencia. El resultado operativo para este ejercicio es de 96 litros por hectárea con una autonomía de 5,2 hectáreas por tanque de 500 litros. Ese sería el rendimiento. La dosificación práctica estaríamos hablando de sería 18 litros de pendimetalina, que sería nuestro herbicida preemergente para cada tanque de 500 litros, más un acondicionador de aguas. Es importante y fundamental antes de hacer la aplicación de cualquier herbicida conocer la calidad de agua. Conocemos en calidad de agua lo que es dureza y lo que es la concentración de carbonos disueltos. Entonces, el pH también aquí influye mucho. Los herbicidas normalmente funcionan bien con pHs que oscilan entre 3,5 y 5 en la escala de pH. Y en el caso de la dureza tenemos que trabajar un acondicionador de aguas que nos permita mantener una dureza entre 50 y máximo 150 partes por millón. Bueno, buenas noches. El segundo caso de estudio fue en el cultivo de naranja en San Vicente de Chucurí. Este cultivo fue establecido a una altura de 900 metros sobre el nivel del mar y el diagnóstico florístico y el desafío del cultivo en la era es que se puede evidenciar que se tiene mayor predominancia de arbences, que es el Ciper rotundus o coquito,
También hace parte un arbence que son las hiperáceas, que son, se propagan pues por tubérculos, pues por tubérculos. La Emilia sonchifolia o pincelito, que es una dicotiledónea con reporte de resistencia a herbicidas no selectivos, y la Digitaria horizontalis o guardarrocío, que es una gramínea de rápido crecimiento solonífero. Para el cultivo de naranja, el periodo crítico de los arbences es de los primeros 12 meses después de haber establecido el lote, ya que es cuando los arbences tienen mayor capacidad de afectar al cultivo en su crecimiento. También entendemos que hay una restricción topográfica de este cultivo, ya que está cubierto en ladera y por ende no puede permanecer descubierto su suelo, ya que es pues altamente susceptible al tema de erosión por erosión hídrica o erosión por erosión, sí, más que todo erosión hídrica y pérdida de banca si el suelo en ese cultivo se mantiene pues como descubierto. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, dentro de las coberturas, pásenla por favor la diapositiva. Entonces, listo. Dentro de las coberturas nobles, entre el manejo integrado de cultivos en pendientes, siempre se busca primero una siembra a una curva a nivel, zanjas de infiltración, barreras de retención de suelos y canalización de aguas, y también pues algunas coberturas nobles pueden hablarse de maní forrajero o algunas especies de lecharias, que lo que hacen es que el suelo no permanezca desnudo. Dentro del control cultural de arbences en el cultivo en pendiente, pues se tiene que es la práctica del asado, la limpieza manual en el plateo. También un control cultural es simplemente mantener limpio el plateo y la cobertura del mulch, y fuera del plateo ya se deja un crecimiento de los arbences, esto siempre y cuando no sobrepasen la altura de los árboles. También se encuentra que culturalmente se permite el crecimiento de lo que son los arbences de porte bajo, como es el Paspalum notatum o Camellia difusa. También estos sirven pues como disipadores energéticos de las aguas, de las escorrentías, y que también ayudan a retener pues como esa capa orgánica, esa capa arable. También el control manual, como lo decía anteriormente, es la incorporación de mulch. Como lo hablan entre compañeros, se pueden utilizar coberturas muertas a partir de acerrín, viruta. En este momento se recomienda mucho el mulch de vetiver, ya que es un pasto con muy buena presencia de silicio, y que además cuando se hace mulch en el plateo evita pues como el crecimiento de los arbences ahí, y ya después se descompone y se convierte en nutrición pues para el cultivo. Ya podemos pasar, compañeros, al control químico dirigido al plato. Continúo. Sí, bueno, entonces el control químico dirigido al plástico, sabemos que en los preemergentes está el glufosinato de amonio, que es un herbicida de contacto de acción translaminar e inhibidor de la enzima de la glutamina sintetasa, que es pues para el control de más que todo de lo que es la Emilia sonchifolia, que son resistentes a algunos herbicidas. También está el control químico focalizado, que es en los parches de coquito o parches de estos arbences que son más de difícil erradicación o de mayor difícil de control. También, pues, es obligatorio muchas veces el uso de pantallas protectoras en las boquillas para evitar que la fitotoxicidad del herbicida pueda afectar las raíces superficiales del árbol de naranja. Listo, podemos pasar. Bueno, si quieren, continúo con la calibración también. Bueno, listo. La calibración y la dosificación de los equipos para espalda está pues conocida como el área o el volumen en litros por hectárea. Como vemos siempre, todos los agroquímicos, bueno, en los herbicidas, fungicidas, insecticidas, son sus recomendaciones litros por hectárea o cantidad por hectárea para hacer pues como una aplicación eficiente. Entonces sabemos que el agua gastada, bueno, el litros por hectárea es de 1000 metros cuadrados, el área de pruebas en metros cuadrados. Entonces el ensayo en pendiente nos da que el 40% del consumo son 3 litros de agua aplicados uniformemente en una parcela de 300 metros cuadrados. El resultado operativo nos da que 100 litros
es el equivalente a 1 hectárea, que es el equivalente a 5 bombas de 20 litros para cubrir 1 hectárea. Este es el cálculo de dosis recomendada de glufosinato de amonio para el control de arbences en el cultivo de naranja. ¿Quién sigue, compañero? Listo, yo. Dentro de la incorporación tecnológica en el monitoreo del MIA, entonces el monitoreo con vehículos aéreos no tripulados, van a implementación de vuelos con drones equipados con sensores multiespectrales para la generación de mapas de índice de vegetación de diferencia normalizada. Permite la zonificación de focos de arbences en las pendientes del 40%, reduciendo el riesgo de biomecánico de las operaciones. Dentro de eso encontramos modelos de visión artificial, la opción a la arquitectura y modelos digitales basales en redes neuronales de convolución para discriminación taxonómica de plántulas arbences. Realmente lo que hacen este tipo de equipos es que dentro de su manejo focalizan más las aplicaciones, nos ayudan más a ser más eficientes, también se disminuye mucho el tema de gastos de insumos y de agua en las aplicaciones y se vuelven más selectivos. Dentro de esto podemos ser más eficientes en ahorros de mano de obra, de tipos y tiempos en aplicaciones y así poder tener un control mayor dentro de los procesos. Pasa a la siguiente, compañero. Dentro de las conclusiones técnicas del diseño, entonces tenemos que el manejo integrado de arbences es una estrategia agronómica sostenible que permite disminuir la dependencia exclusiva de herbicidas químicos mediante la integración de controles culturales, biológicos, físicos, manuales y tecnológicos, favoreciendo la conservación ambiental y la productividad de nuestros cultivos, donde nosotros siempre también debemos entrar a entender qué tipo de arbences tenemos dentro de nuestros cultivos para así crear estos planes de acciones. También la identificación del periodo crítico de competencia en cada sistema productivo. Este permite establecer momentos estratégicos de intervención, optimizando el control de arbences y reduciendo pérdidas económicas asociadas a la competencia por aguas, nutrientes, luz y espacio, donde debemos de entender que todo nuestro tipo de arbences son diferentes, donde debemos de identificar si son de raíz superficiales o si son de raíz pivotante, que estas son las que pueden entrar a esa competencia de nutrientes para también entender qué manejo se le puede dar. También tenemos que en el cultivo de cebolla cabezona, el uso combinado de densidades de siembra adecuadas, mulch vegetal, control biológico con tricoderma, Parsianum y rotación de herbicidas selectivos favorece el establecimiento temprano de cultivo y reduce significativamente la presión de agresivas como el kikuy y el bled. Lo que buscamos realmente es no generar estas dependencias en los cultivos, no volverlos aún más resistentes y no crear esas dependencias para tener un control más eficiente entre cada uno de nuestros ciclos de producción. También en sistemas perennes como en Naranja Valencia, establecidos en pendientes pronunciadas, las coberturas no lesbias representan la alternancia más eficientes para disminuir procesos de erosión, escorrentía y degradación del suelo, contribuyendo a la sostenibilidad física y biológica del agrosistema. Aquí es donde entramos a identificar qué tipo de arbences tenemos dentro de nuestro sistema, donde entendemos que nuestros arbences que tienen raíces que no son tan superficiales no les van a generar una competencia, pero a su vez nos van a generar un cuidado del suelo que va a evitar que pérdidas de humedad y erosionamiento del suelo. Lo que buscamos también con las arbences es que realmente no es necesario retirar el 100% de las arbences, ya que no todas son las que dañan nuestros cultivos, sino poder identificar cuál de estas nos ayuda. En rotación de mecanismos de acción basados en la clasificación, se consolida como una herramienta fundamental para prevenir la aparición de biotipos resistentes, garantizando una mayor vida útil de los herbicidas y reduciendo riesgos de pérdida de eficiencia en el control químico. Acá es donde debemos identificar las arbences, en qué momentos se deben de hacer un control, una medida y cómo se debe de actuar para no crear esa resistencia, sino empezar a trabajar más desde la prevención y no tanto desde como tal ya lo que se debe controlar. La incorporación de tecnologías de agricultura de precisión como drones, sensores multiespectrales y modelos de visión artificial permiten realizar monitoreos más eficientes y aplicaciones localizadas, reduciendo costos operativos, impacto ambiental, riesgos biomecánicos para los trabajadores. Acá también debemos de entender que tenemos que tener un balance entre costo-beneficio, dependiendo del área de nuestros cultivos y de las necesidades puntuales.
podemos empezar a ver este tipo de sistemas diferentes. Cuando son cultivos a grandes escalas, vemos la importancia, ¿por qué? Porque esto también entra a ser una reducción en temas de costos. Y el enfoque agroecológico del MIA demuestra que la sostenibilidad agrícola depende no solo del control eficiente de las arbences, sino también del manejo integrado de suelos, el agua, la biodiversidad y las prácticas responsables de producción. Donde entendemos que no todas las arbences nos generan problemas, inclusive algunas de estas nos ayudan con temas de alelopatía y algunas de estas también nos ayudan a controlar otro tipo de arbences que pueden afectar nuestros cultivos. Continúa, compañero. Dentro de este trabajo encontramos algunas recomendaciones agronómicas que pueden servir al momento de empezar a implementar un sistema MIA o manejo integrado de arbences. Entonces, realizar un monitoreo constante de arbences para intervenir oportunamente, para así trabajar sobre lo que tenemos, no empezar a aplicar agroquímicos o herbicidas que lo que van a hacer es una prevención si no sabemos qué tipo de arbences son las que vamos a tener. Priorizar controles culturales y físicos antes del uso de herbicidas, donde entremos todo el tema de nuestras labores culturales que podemos hacer, como barreras, mano de obras, desmaleces manuales, todo lo que nos puede ayudar antes de empezar con este control químico, ya que hay que entender que el control químico también nos deja una residualidad en nuestros suelos y que también se nos va a los subsuelos. Mantener coberturas vegetales para disminuir erosión y conservar humedad. Empezamos a trabajar mucho con todas las arbences que son de raíces superficiales que no nos van a generar competencias por nutrientes. Rotar herbicidas con diferentes mecanismos de acción para no entrar a generar este tipo de resistencias dentro de las plantas. Calibrar adecuadamente los equipos de aplicación antes de cada uso nos evita el uso desmensurado de los productos que nosotros tenemos, las pérdidas, los costos e inclusive las intoxicaciones de cultivos aledaños que podamos tener por el mal uso de estos. Verificar el pH y la calidad del agua de las mezclas de herbicidas. De acá depende también nuestra acción, ya que sabemos que entre la síntesis de los productos, algunos no reaccionan bajo algunos tipos de pH, entonces siempre garantizar nuestras aguas, sus pH, sus conductividades, sus durezas y en muchas partes también los nitritos, dependiendo del agua que nosotros tengamos. Eliminar manualmente las arbences sobrevivientes antes de la floración es súper importante, ya que muchas veces quedan semillas, que estas son las que siguen en los próximos ciclos o puede continuar. Capacitar a los operarios en el manejo seguro y uso correcto de agroquímicos. Siempre se deben entender que tenemos diferentes tipos de categorías para poder entender sus periodos de reingreso, sus periodos de latencia. ¿Para qué? Para así evitar complicaciones en la salud también de las personas. Incorporar tecnologías como drones de monitoreo de precisión. Esto sí, simplemente si los cultivos son a gran escala, que realmente tengamos una relación costo-beneficio y promover prácticas agroecológicas para una producción más sostenible, donde podemos hablar siempre de una producción circular, donde lo que nosotros utilizamos del cultivo o nuestros desechos de cosecha pueden serse integrados o nuevamente utilizados dentro de nuestros procesos o utilizar lo que ya tenemos para trabajar con alelopatía, con crear coberturas vegetales o simplemente generar una competencia entre las propias arbences para así mejorar nuestros sistemas. Continúa, compañero. Bueno, Esta parte le toca a Daily, ¿no? Sí. Se presenta una propuesta de manejo integrado de arbences mía aplicada a dos cultivos, como es la cebolla cabezona y la naranja Valencia. El propósito Qué es pena, mostrar, compañera, se te escucha muy bajito el sonido. el propósito es mostrar que el control de arbences no debe hacerse solamente con herbicidas, sino combinando diferentes estrategias como culturales, biológicas, físicas, manuales, químicas y tecnológicas. Primero se comparan las condiciones de cada cultivo, que la cebolla cabezona se ubica en un clima frío con la pendiente moderada, mientras que la naranja Valencia está en clima cálido y es una pendiente alta del 40%, lo que aumenta el riesgo de la erosión. Luego la infografía muestra las principales arbences presentes en cada sistema y el periodo crítico de competencia, es decir, el momento en el que la maleza afecta más el desarrollo del cultivo.
En la parte central se explica el enfoque del MIA, que busca equilibrar la producción agrícola con la conservación del suelo para la cebolla y se proponen prácticas como mayor densidad de siembra, el uso de mulch, el control manual y rotación de herbicidas. Para la naranja Valencia se recomienda mantener las coberturas nobles en las calles, usar mulch en el plato del árbol, hacer el plateo y aplicar herbicidas de forma dirigida para evitar daños al cultivo. También se incluye la calibración de equipos, tanto como en tractor como en bomba de espalda, porque aplicar las dosis correctas ayuda a evitar desperdicios y fitotoxicidad y contaminación. Finalmente, la infografía resalta el uso de tecnologías como los drones, los sensores de inteligencia artificial para monitorear las arbences y tomar decisiones más precisas. En conclusión, el mensaje principal es que un campo limpio no es más que un herbicida que se usa, sino el que se sabe manejar. Muchas gracias. Listo, ya terminaron de grabar.